El hedor es insoportable. Las ventanas están selladas. Dentro del palacio, una mujer yace viva, desgarrada por úlceras, cubierta de escaras, devorada lentamente por su propia carne. Su cuerpo se hincha y supura pus. Los sirvientes la evitan. Algunos rezan en voz baja, otros simplemente apartan la mirada. Ahí está, la hija de Enrique VIII, la heredera de una dinastía manchada por la sangre y el deseo de control. María Tudor, María la Católica, ahora es solo una sombra suplicante, un espectro de sí misma, pudriéndose en su lecho como si la propia Inglaterra clamara por su muerte. Así comienza el fin de una reina. Hija de la ambición y el tormento, María nació rodeada de expectativas y condenación. Era la niña prometida para unir tronos, para pacificar reinos divididos por la fe. Aún pequeña, vio cómo su madre era desterrada y humillada, mientras su padre se casaba y se divorciaba con un desfile de mujeres que ora ganaban coronas, ora perdían cabezas. Creció entre salmos y silencios, aprendiendo que el amor divino era condicionado y que la obediencia no garantizaba la salvación. Desde muy temprana edad, María llevaba en los ojos la rigidez de quien aprendió a tragarse las lágrimas con oraciones. La fe era su único escudo, pero también desde el principio su prisión dorada. Cuando finalmente ascendió al trono, a los 37 años, María ya no era una joven soñadora, sino una mujer herida. Inglaterra bullía bajo tensiones religiosas y ella se veía a sí misma como un instrumento de la voluntad divina. Tenía un propósito claro: restaurar el catolicismo y salvar almas. Para ello, lavaría el suelo inglés con fuego. Los herejes serían purificados y sus cenizas ofrecidas a Dios. Pero detrás de esa cruzada había una soledad latente, un deseo desesperado de redención y aprobación, no solo del cielo, sino de un padre que nunca la había considerado digna de amor, solo de utilidad dinástica. Su matrimonio con Felipe II de España era tanto una estrategia política como un clamor emocional. Ella lo amaba con una intensidad inquietante, casi infantil. Él, por otro lado, la veía como un instrumento. El vientre de María, inerte, se convirtió en símbolo de fracaso. Con cada embarazo falso, su cuerpo la traicionaba, su mente vacilaba. Empezó a oír voces, a ver señales donde solo había miedo. Cada súbdito que callaba era una amenaza, cada susurro una herejía. La reina que había prometido la salvación se hundía en la paranoia. Era amada por unos pocos, temida por muchos y comprendida por nadie. María no cayó de golpe, se desmoronó poco a poco, como una vela que arde más allá de su propia cera. Su cuerpo deteriorado no era más que el reflejo final de un espíritu corroído por la rigidez y la desesperación de ser justa a los ojos de Dios. Su trono, manchado de sangre, se convirtió en una celda de culpa y dolor. Quería salvar a una nación, pero no se dio cuenta de que al imponer la fe con hierro y fuego, acababa ahogando su propia alma. No fue el pueblo quien la destruyó, fue el peso de su propia santidad. La virtud, en exceso, puede ser veneno. Esta es la historia de María I de Inglaterra, conocida por los protestantes como María la Sanguinaria, pero cuyas llamas se encendieron primero dentro de ella misma. Una mujer moldeada por el rechazo, consumida por la fe y condenada por sus propios ideales. Un retrato trágico del poder, el dolor y la lenta descomposición del espíritu humano. Si quieres seguir más historias como esta, viscerales, humanas y con profundidad histórica, suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Crees que María fue una villana o solo otra víctima de la propia corona? El trono no fue el comienzo del declive, sino su inevitable clímax. La niña que un día fue una heredera amada se convirtió en bastarda a los ojos de la ley y de la fe de su padre. A los 9 años, María ya había aprendido que el amor se puede quitar con una firma real. Cuando Catalina de Aragón fue repudiada por Enrique VIII, su hija se vio obligada a renegar de su propia madre, de su sangre, de su fe, de su nombre. Pero María no cedió.
Encerrada en sus fríos aposentos, entre velos negros y rosarios apretados hasta que le dolían los dedos, juró no traicionar jamás a Roma, no traicionar jamás su origen español. Cada lágrima tragada moldeaba el acero que crecía dentro de ella. Era la única forma de sobrevivir. Las humillaciones fueron públicas y meticulosas. Prohibida de ver a su madre, obligada a servir como dama de compañía a su hermana ilegítima Isabel, María vio cómo la corte aplaudía su propia anulación. La justicia, cuando se convierte en un vicio, consume la propia mano que le empuña. El Parlamento, antes obediente, comenzó a retroceder. El pueblo, antes fiel, pasó a temerla. El apodo que la perseguiría durante siglos ya resonaba en los pasillos de la corte, Bloody Mary. Mientras el reino ardía, María se volcó hacia otro tipo de salvación, la maternidad. La esperanza de un heredero católico era la promesa de la redención completa. Cuando anunció que estaba embarazada, Londres lo celebró, pero el vientre hinchado era un espejismo. No había latidos ni movimientos, solo gases, fluidos, delirios. Los médicos murmuraban en latín, los sacerdotes rezaban salmos de angustia. Y cuando pasó el tiempo y el bebé nunca llegó, María se sumió en un silencio espeso como el luto. Su cuerpo la traicionaba, su sangre real, estéril. El pueblo murmuraba. Su marido, Felipe II, se marchaba. Allí comenzó la descomposición. La mujer que purgaba el reino no se daba cuenta de que ya se pudría por dentro. Las úlceras aparecieron discretas, ocultas bajo los pesados vestidos. La piel se volvió amarillenta, los labios secos. Los ojos se hundieron en ojeras ocres. Los sirvientes evitaban tocarla. Los médicos recetaban sanguijuelas, compresas, oraciones. Nada servía. El castigo que ella había lanzado al mundo parecía volver doblemente sobre su propia carne. María se negaba a creer en el fracaso. Cada dolor era una prueba divina, cada rechazo una prueba. Pero el silencio de Felipe era cruel. Escribía cartas breves y secas, mientras se envolvía en guerras y otros lechos. María, sola, rezaba durante horas ante reliquias. Mandaba construir altares en su habitación. Ayunaba hasta desmayarse. Las paredes empezaban a parecerse a los pasillos de un convento sombrío. A veces hablaba sola, otras con santos de madera. El reino ya no tenía reina. Tenía una penitente enloquecida. La persecución de los protestantes continuaba. Ella ordenaba arrestos, juicios, ejecuciones. 300 personas fueron quemadas vivas bajo su reinado. Cada ejecución era una misa profana. El pueblo se reunía en las plazas, sentía el crujir de los huesos bajo el calor, veía los ojos estallar, oía los gritos aulados por el propio fuego. El hedor de la carne humana impregnaba la ciudad, pero María, encerrada, creía estar lavando el reino con sangre sagrada. La cruz que colgaba de su cuello se hacía cada vez más pesada. Su reflejo en el espejo ya no mostraba a una soberana, sino a un cuerpo deformado por la penitencia. La reina ordenó otra hoguera. Thomas Cranmer, el arzobispo que había anulado el matrimonio de sus padres. Él renunció a la fe protestante, pero ella lo quemó de todos modos, y él, en el momento de la muerte, extendió su mano derecha hacia el fuego, declarando que ella que había firmado su retractación debía ser la primera en arder. María observó la escena desde lejos, a través de la ventana del palacio. No lloró, pero esa imagen la perseguiría en pesadillas nocturnas, llamas lamiendo dedos, ojos acusadores, carne que olía a pecado y castigo. Su segundo parto falso fue aún más devastador. El vientre volvió a crecer, pero los médicos lo sabían. No había vida allí, solo fluidos acumulados, gases mortales, delirio. La reina les obligaba a mentir, a decir que todo iba bien, que era un embarazo sagrado. Y cuando la mentira se hizo insostenible, el castillo se sumió en un silencio fúnebre. María dejó de salir de su habitación. Las úlceras se extendieron por su espalda, sus piernas y su vientre. Había puntos en los que la piel se rompía y exhalaba pus.
El olor era ácido, penetrante. Los sirvientes usaban pañuelos empapados en vinagre para soportarlo. Mientras su cuerpo se pudría, su mente sucumbía. María empezó a ver a su madre muerta sentada a su lado. Decía que oía cantos en español que venían del más allá. Llamaba al bebé por su nombre. A veces gritaba en mitad de la noche, otras cantaba como una niña. Los consejeros no sabían cómo actuar. Muchos la evitaban, otros rezaban para que muriera pronto, en silencio. La corte se convertía cada vez más en un túmulo decorado. El pueblo ya no rezaba por su salud, sino por su partida. Las campanas que antes celebraban su ascenso, ahora doblaban por su caída. La fe, que un día fue su armadura, se convertía en su celda. María rezaba por vivir, pero el mundo rezaba por olvidarla. El poder que ella intentó empuñar como bastión de Dios se revelaba ahora como una prisión sin luz. Su carne se descomponía lentamente, como una vela que se derrite en silencio ante un altar vacío. A medida que María perdía el control sobre su propio cuerpo, también veía cómo su reinado se desvanecía como agua entre los dedos. El parlamento resistía. Las calles murmuraban. La nobleza, que antes la aplaudía, ya susurraba el nombre de Isabel con reverencia. Su hermana bastarda, la heredera protestante, se había convertido en símbolo de esperanza para un pueblo agotado por el miedo y el sufrimiento. María, en respuesta, intentó más represión, pero el hierro ya no imponía el silencio. Y ella, encerrada en sus delirios y dolores, no se daba cuenta de que el reino se desmoronaba en sus manos. La mayor humillación llegó con el regreso de Felipe, pero no por ella, sino por intereses militares. Al encontrarla, gorda, pálida, cubierta de gruesas telas para ocultar el olor y las heridas, el rey español apenas disimuló su repugnancia. La tocó con frialdad, le habló con prisa y se marchó enseguida, llevándose consigo la última llama de ilusión conyugal que le quedaba a la reina. El abandono era ahora completo, político, conyugal, físico, espiritual. Ella ya no era mujer, ni monarca, era un lastre, un cadáver consciente que Inglaterra aún no había enterrado. En ese momento, María intentó un último gesto de control. Ordenó arrestar a Isabel. La acusación era de conspiración, herejía y traición, pero la corte no la apoyó. Los nobles se negaron a actuar. El pueblo se enfureció. La amenaza a la sucesión fue vista como un signo de desesperación y locura. María se dio cuenta, por fin, de que lo había perdido todo. Ni siquiera sus decretos encontraban eco. La reina aún respiraba, pero su reinado había muerto. El trono que había sido símbolo de redención se transformaba, poco a poco, en un altar de sacrificio. Se retiró al palacio de St. James, como un animal enfermo que presiente el fin. Las heridas ahora se abrían incluso en las palmas de las manos. La piel se le descamaba, los ojos le lloraban constantemente, los dientes le castañeteaban en las madrugadas febriles. La orina salía oscura como vino agrio. Tenía manchas negras en las piernas y la espalda. Los médicos hablaban de hidropesía, cáncer de útero, tuberculosis, sífilis, lepra. Nadie sabía con certeza. Lo único que todos sabían era que se estaba pudriendo, por dentro y por fuera. El olor era insoportable. Los criados se desmayaban, se cerraron las ventanas, se quemaron hierbas aromáticas, se untaron sábanas con vinagre y resinas, pero el hedor permanecía. Era el olor de la justicia convertida en tiranía, del celo que se había convertido en obsesión, del poder que se había transformado en agonía. Y María, envuelta en mantos bordados de oro y púrpura, no era más que un cadáver real, un cadáver en un trono, una penitente en el purgatorio. Su única compañía constante era el dolor y la fe, ahora muda, distante. Las oraciones ya no ofrecían consuelo.
Solo resonaban en el vacío de la habitación sofocante, entre sombras que parecían arrastrarse por las paredes. El crucifijo colgaba sobre su cama como una carga que no le traía alivio. Ella, que un día juró restaurar el reino de Dios en la tierra, ahora mendigaba el perdón divino. Pero los cielos permanecían cerrados, silenciosos, como si ni siquiera Dios deseara contemplar a su criatura moribunda. Isabel, por orden política, fue liberada, y el pueblo aclamaba su nombre como si ya fuera reina. María escuchaba las campanas que un día tocaron por ella, y ahora anunciaban el futuro de otra mujer, una mujer más joven, más bella, más amada, una mujer protestante. Cada campanada era un cruel clavo en su orgullo, un cruel recordatorio de su fracaso. El tiempo, que ella había intentado doblegar con su fe, ahora avanzaba sin piedad hacia el final, y el final ya se anunciaba en cada gemido, en cada olor pútrido, en cada noche sin alivio. Los últimos días de María fueron un sombrío teatro de dolor y aislamiento. Envuelta en pesadas mantas, apenas podía hablar. Su piel, fina como el papel, se rompía al menor contacto. Las heridas se convertían en cráteres oscuros y abiertos que expulsaban pus y sangre. El lecho real se convirtió en una especie de altar del sufrimiento, donde cada nuevo día era un tormento más. Los sirvientes pasaban rápidamente, sin mirar. Los médicos ya no prometían nada, y los sacerdotes, incluso al administrar la extrema unción, evitaban respirar profundamente. Incluso en su delirio, María intentaba ordenar oraciones, castigos, ejecuciones, pero su voz era débil, arrastrada, casi incomprensible. Un murmullo entre tos húmeda y vómitos oscuros. Decía que veía a su madre saludándola en la distancia, que los ángeles la esperaban, que Felipe volvería. Pero ya nadie la escuchaba con fe. Lo que quedaba de la corte solo esperaba, en silencio. Sabían que, en cualquier momento, ella dejaría de existir. No como una reina, sino como un espectro expulsado de la historia por su propia mano. Y entonces, el 17 de noviembre de 1558, dejó de respirar. Sus labios se secaron, sus ojos entreabiertos no se cerraron. Su cuerpo, ya en descomposición incluso antes de la muerte, se volvió insoportable. Se necesitaron días para prepararlo. Lo llenaron de perfumes, hierbas y telas gruesas, pero nada ocultaba el olor de un alba corrupta. El pueblo no lloró. Algunos rezaron por obligación, otros solo miraron al frente, como quienes ven terminar por fin una pesadilla. María fue enterrada con honores reales, pero sin lágrimas. El pesado ataúd no solo transportaba carne, sino también culpa, miedo y fracaso. Bajo su lápida descansaba el cuerpo de una mujer que quiso ser mártir, pero se convirtió en símbolo del horror. Una mujer que confundió la virtud con el fanatismo, la fe con el castigo, la justicia con la venganza. Su vida fue una cruz que ella misma levantó y en la que se dejó crucificar lentamente. Poco después, Isabel subió al trono y todo cambió. Se restableció el protestantismo, cesaron los autos de fe. Inglaterra floreció en cultura, comercio y poder. La era de María quedó rápidamente sepultada bajo capas de olvido y vergüenza. Su nombre se convirtió en una maldición, su rostro borrado, su historia reescrita como advertencia. El reino que intentó salvar con fuego renació en manos de quienes más temía. Pero su tragedia, aunque eclipsada, permanece como un espejo para los siglos. No fue un monstruo, fue una mujer moldeada por antiguos dolores, guiada por certezas inflexibles, traicionada por un mundo en transformación. Su cuerpo se pudrió como metáfora final de su viaje interior. Lo que no se adapta, se pudre. Lo que se endurece demasiado, se rompe. Lo que busca lo divino por imposición, solo encuentra silencio.
Y así termina la historia de María I de Inglaterra, la reina que se pudrió en vida, que se vistió de santidad para ocultar heridas incurables, que intentó salvar almas quemando cuerpos, que buscó la redención donde solo había culpa. Su vida, marcada por la fe y el fuego, permanece como una advertencia solemne. Todo poder que desprecia la compasión se pudre desde dentro. El silencio que envolvió los últimos instantes de María no fue solo el fin de una existencia física, fue el eco profundo de un espíritu derrotado por sí mismo. Ya no había súbditos a su alrededor, solo paredes cubiertas de tapices húmedos, velas consumidas por el hollín y un crucifijo de madera agrietada que colgaba sobre su cabeza. Y allí, sola, con la piel corroída, el vientre hinchado por líquidos pútridos, la lengua seca y partida, la reina susurró unas palabras que nunca entraron en los registros oficiales. Quemé los cuerpos, pero perdí las almas. La conciencia, por fin, rasgaba el velo que la fe ciega había cosido a lo largo de los años. Las imágenes de los herejes calcinados volvían en sus pesadillas febriles, gritos, ojos suplicantes, carne viva chisporroteando bajo las brasas, y ella veía en ellos los rostros de su madre, de su hermana, de sí misma. Ya no era posible culpar a los consejeros, al Papa, a Felipe. El dolor no venía de afuera, sino de dentro. Era la podredumbre moral que ahora tomaba forma física y exhalaba un olor que ni la muerte se atrevía a ocultar. En los pasillos del palacio, los pasos de los sirvientes resonaban lejanos, rápidos, como si temieran contagiarse de su presencia. Ninguna voz la llamaba majestad, ninguna mano sostenía la suya. La mujer que había intentado restaurar la gloria de la fe católica ahora era evitada como una leprosa medieval. Había una reina en ruinas, envuelta en telas manchadas, que murmuraba a las paredes y gemía de dolor al más mínimo roce de la sábana contra las heridas ulceradas que se abrían hasta entre los muslos. Pidió que le trajeran un espejo. Quería verse por última vez. Cuando le colocaron el objeto ante los ojos, se estremeció. El reflejo mostraba una calavera viva, con la piel pálida, arrugada, cubierta de manchas negras, los ojos hundidos, los labios como trapos salidos. «Soy mi propia penitencia», dijo. Aquello ya no era un rostro real, era un retrato del exceso, de la obsesión, de la condenación hecha carne. El poder que la había sostenido ahora le arrancaba pedazos. La muerte de María no fue repentina, fue lenta, prolongada, simbólica. El cuerpo se hinchaba cada día, la piel se rompía en abscesos que exhalaban un hedor tan fuerte que obligaba a los sirvientes a trabajar con pañuelos empapados en vinagre. La orina se volvía espesa, sanguinolenta, las uñas se caían, y el vientre, otrora escenario de un falso embarazo, era ahora un útero de gusanos, un caldo oscuro de castigo encarnado. El tiempo no la mató, fue ella misma, con su fe inflexible, su amor rechazado, su incapacidad para perdonar. En su delirio final se vio a sí misma de niña, en los jardines del palacio, con Catalina de Aragón cogida de su mano. El recuerdo era cálido, lleno de sol y olor a flores, pero su madre le daba la espalda y la pequeña María corría tras ella, sin alcanzarla. A cada paso, el jardín se convertía en cenizas, las flores se marchitaban, los muros se derrumbaban, y la madre desaparecía en la niebla, llevándose consigo todo lo que había sido puro. La visión se desvaneció cuando los ojos de María se voltearon por última vez. Se necesitaron 3 días para preparar el cuerpo. Las mucosas ya se habían roto, el todo se había descompuesto en parte, el abdomen explotaba con gases de descomposición.
El cadáver tuvo que ser envuelto en paños y resinas incluso antes del velatorio. Ningún súbdito fue autorizado a verla de cerca. La reina que tanto había predicado la salvación del espíritu, ahora era mantenida lejos de la vista del público por la putrefacción de la carne. La ceremonia fúnebre fue breve y fría. Algunos lores asistieron por obligación. La mayoría del pueblo permaneció en las calles, murmurando oraciones por el alma de la monarca, pero también dando gracias por el fin de sus días sangrientos. La iglesia donde fue enterrada guardaba un aire de vergüenza y silencio. Las campanas sonaban pesadas, como si acusaran y no reverenciaran. La única flor que quedó sobre su tumba se marchitó antes del final de la tarde. Y así terminó el reinado de María Tudor, la hija de la reina virtuosa y del rey guerrero, que soñaba con restaurar la gloria de Roma en suelo inglés. Terminó sus días como símbolo de intolerancia, enfermedad y derrota. No hubo estatuas ni alabanzas, solo el apodo que atravesaría los siglos: Bloody Mary, María la Sanguinaria. Pero ese nombre no lo decía todo. Ocultaba a la mujer herida, a la hija rechazada, a la reina solitaria que intentó convertir al mundo a costa de perderse a sí misma. La historia de María I es la historia del exceso de certeza, del fanatismo disfrazado de virtud, de la fe que quema al otro para salvarse a sí misma. No fue un monstruo como muchos la pintaron, era humana y por eso mismo trágica. Lo que la mató no fue el cáncer, ni la hidropesía, ni los venenos lentos de sus propias glándulas. Fue la rigidez con la que se aferró a su dolor, la negativa a comprender, la sed de ser redentora cuando todo a su alrededor clamaba por misericordia. Hoy, su memoria se cierne como una sombría advertencia sobre las coronas y los altares del mundo. Cada vez que el poder se levanta sobre el miedo, cada vez que la fe se impone por la espada, María susurra desde la tumba: no es Dios quien habla, es el orgullo. Su historia no debe ser olvidada, no por venganza, sino para que nunca se repita, porque cada vez que un gobernante busca salvar almas sin escucharlas, los cadáveres se acumulan y la historia, siempre implacable, cobra su precio. Y si existe una justicia final, tal vez reside en reconocer, demasiado tarde, el abismo que cavamos bajo nuestros propios pies. María murió como vivió, creyendo, pero al final lo único que quedó fue el silencio. Un silencio espeso, lleno de preguntas sin respuesta, y la cruel certeza de que el mal que causamos a los demás no redime lo que sufrimos, solo lo perpetúa. Si has llegado hasta aquí es porque sientes, como nosotros, el peso de esta historia. Historias como la de María I no se cuentan para escandalizar, sino para iluminar las sombras del pasado y del presente. Si te ha emocionado, suscríbete al canal para disfrutar de más relatos que unen historia, alma y tragedia. Comenta a continuación, ¿qué has aprendido del viaje de una reina que se desmoronó por dentro? Tu voz también forma parte de esta reflexión. Hasta la próxima caída.